Bien, mis alumnos, vamos a continuar entonces con la retroalimentación y para ello te voy a invitar que abras tu libro en la página que voy a indicar. La página sería 122, ¿ya? 122. 122 del libro. Y hay una serie de ejercicios que vamos a resolver. Bien, empezamos entonces, mis amores. A ver. Verificando el aprendizaje. Después de leer el texto, señala lo que se te indica. Señala lo que se te indica, ¿ya? 1. ¿Cuál es el asunto que desarrolla el texto? Bien. Texto 1. Empezamos a leer entonces. Ustedes escuchando, leen con la mente y yo soy la que voy leyendo. Nació en Ulm, Alemania, en 1879. Albert Einstein es considerado el máximo físico teórico del siglo XX. A los 17 años ingresó al Instituto Federal de Tecnología en Suiza. Al término de sus estudios se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes en Berna. Este empleo lo convirtió en un buen examinador de patentes y le proporcionó la suficiente holgura económica para emprender sus investigaciones en privado. En 1905 publicó sus 3 primeros artículos en los que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. Este último sobre todo llamó la atención de los científicos de su época. En 1909 consiguió su primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zúrich. Al año siguiente obtuvo una cátedra en Praga y 2 años más tarde regresó a Zúrich. En 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. 2 años más tarde publicó la teoría general de la relatividad que lo consagró definitivamente. Muy bien. Ahora vemos nosotros el punto que dice, ¿cuál es el asunto que desarrolla el texto? ¿De quién están hablando? Para saber al menos de qué se trata. Bien. Nos están hablando de Albert Einstein, ¿sí? Entonces, en la pregunta 1 ahí, dice, ¿cuál es el asunto que desarrolla el texto? No hay un espacio donde anotar, pero ahí debajo puedes colocarlo. De Albert Einstein, ¿ya? Nos están hablando de Albert Einstein, ¿ya? Un gran científico, ¿sí? Muy bien. Ahora, idea principal. ¿Cuál es la idea principal de todo este texto que hemos leído? Bien, coloquen ahí y ustedes lo pueden encontrar también ahí en la lectura y subrayarlo. Albert Einstein es considerado el máximo físico teórico del siglo XX. Del siglo XX, hasta ahí. Albert Einstein es considerado el máximo físico teórico del siglo XX. Esa es nuestra idea principal sobre Albert Einstein. ¿Cuál será la idea secundaria? Bien. La idea secundaria, puedes colocarlo de otro color para que diferencies, ¿ya? Pero sí ponle siempre algo que... bueno, como lo estás anotando aquí abajo ya sabes también. Es porque cuál es la idea principal y cuáles son las secundarias, ¿ya? Y no lo que le digo yo, para que tú encuentres en la lectura dónde está la idea principal. A veces la idea principal puede estar al inicio
o a veces al centro, o a veces al final de un texto, ¿ya? Pero en este caso lo estamos encontrando al inicio. Muy bien. Idea secundaria. Publicó la teoría general de la relatividad que lo consagró. Ahí lo encontramos. ¿Ya? Publicó la teoría general de la relatividad que lo consagró, dice ahí. Seguimos entonces. Aquí tenemos entonces la segunda idea secundaria, ¿ya? O sea, después de la principal hay ideas secundarias que también son importantes, ¿no? Porque se dicen de la idea principal, de lo que hemos obtenido. Muy bien, entonces ahí colocamos lo otro. Se convirtió en buen examinador de patentes. Esa es otra idea secundaria, ¿no? Se convirtió en un buen examinador de patentes, dice. Muy bien. De patentes, ¿ya? Y así nosotros estamos viendo sobre este gran científico, ¿no? Albert Einstein. Y se puede también sacar algunas otras ideas, ¿no? Pero ya son más ideas más menos, o sea que no tan importantes, pero son ideas que se puede reflejar, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es. Muy bien, alumnos, ahí tenemos entonces lo que he puesto, idea secundaria, publicó la teoría general de la relatividad, ¿no? Que lo consagró, eso está al final del texto. Y la otra idea secundaria que estoy considerando es donde dice se convirtió en buen examinador de patentes, está aquí en casi después de la idea principal, cerca al medio, cerca, pero no está tan al medio. Ya, ahí está la idea también, ¿ya? Entonces, alumnos, ahí obtenemos idea, primeramente el tema de qué se trata, ¿no? La idea principal, cuál es lo más importante de todo el tema, y la idea secundaria, qué otras ideas pueden ser importantes también, ¿no? De acuerdo a lo que se habla en la primera idea principal. Bien. Número 5. También ahí dice, ay, Dios mío, hay otra idea más, me estaba comiendo la idea. Ya, idea 4, entonces se convirtió en buen examinador de patentes, en la segunda idea secundaria, ¿no? En la 4. Número 5, tercera idea secundaria. Proporcionó la suficiente holgura económica para emprender, ¿qué cosa? Sus investigaciones. También es otra idea, ¿no? de lo que fue, ¿no? Bien, también se puede decir, ¿no? Que que también él publicó 3 primeros artículos, ¿no? En lo que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial, ¿no? En lo cual más se centró, dice, ¿no? Que llamó la atención, dice, a muchos científicos, ¿no? Por eso es que se coloca ahí, ¿no? La relatividad que lo consagró, dice. Muy bien. Entonces, esas son las ideas secundarias de este texto, ¿ya? Muy bien. 6. ¿Es correcto a partir del texto? ¿Qué cosa? Entonces tenemos que leer. A. Einstein es el más grande físico de toda la historia. B. En 1909 Einstein comenzó a estudiar en Praga. C. Einstein en 1909 ya era profesor universitario. D. En 1905 se publicaron los 3 primeros artículos de Einstein. E. Einstein nació en Ulm, Suiza. Bien. Hay algunas ideas acá que muestran no son ciertas, ¿no? Entonces, ¿es correcto a partir del texto? ¿Qué cosa? La letra D. En 1905 se publicaron los 3 primeros artículos de Einstein, ¿no?
Ahí habla bien claro. En 1905 publicó sus 3 primeros artículos, en lo que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. Así dice ahí. Entonces tenemos que irnos de acuerdo a lo que dice el texto, ¿ya? La letra D es la respuesta. 7. Es incorrecto, o sea, no está bien, no es correcto. ¿Ya? Es incorrecto respecto a Einstein según el texto. 1. Al finalizar sus estudios se nacionalizó en Suiza, o sea, ¿se hizo suizo? Sí, eso menciona aquí la lectura. Ustedes lo leen, lo van a encontrar también porque ya lo leí. 2. En un momento estuvo bien económicamente. Si habla que tuvo una holgura económica, ¿no? Para emprender, ¿qué cosa? Sus investigaciones en privado, dice, ¿no? De acuerdo a lo que él se convirtió en un buen examinador de patentes, ¿no? Entonces, también habla, ¿no? Número 2. Llegó a ser director del Instituto de Química Kaiser Wilhelm. Bueno, acá habla que fue del Instituto de Física, pero no dice química. Entonces, esa sería la idea que está incorrecta, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la lectura, ¿ya? Entonces, ponemos ahí solo 3, ¿ya? Alternativa 3, ahí dice 2, creo, a ver, no sé, en la mía veo 2 veces repetido 2 en romanos. La última es 3, ¿ya? Muy bien, entonces la C es la respuesta correcta. Nivel básico. En el siguiente cuadro escribe una idea principal y una secundaria de acuerdo con cada tema propuesto. Tema. Ya tenemos acá una idea, un ejemplo, ¿no? En el cuadro. La niñez es el tema. La idea principal es la niñez es una de las primeras etapas de la vida del hombre. Bueno, y la idea secundaria es la niñez empieza a los 2 años y termina a los 9 años. Bien. Vamos a hablar ahora de la televisión. Bueno, una idea principal podría ser la televisión. Es un aparato electrodoméstico, ¿no? ¿Ya? Es un aparato. ¿Qué idea me viene? Algo importante que es de este aparato. Es un aparato electrodoméstico, ¿no? Que muchos lo tienen, ¿sí? ¿Qué idea secundaria hay? Bueno, ¿qué se dice de este aparato? ¿Qué podemos mencionar? Presenta programas cómicos, ficticios, novelas y de publicidad, ¿no? Puede ser, es una idea secundaria. La número 10. Ya hicimos 8 y 9 y 10 ahora. 8 ya estaba resuelto. La 9 ya lo dije, 10 ahora. ¿Cuál es la idea principal en cuanto a la gripe? Bueno, una idea podría ser enfermedad viral de la vía respiratoria, ¿no? Es una enfermedad viral de la vía respiratoria, ¿sí? Tiene que ver con la nariz, las fosas nasales y también nuestra respiración, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Una idea secundaria? Pues la gripe es un mal, ¿no? Alérgico, ¿no? Es un mal alérgico, podemos decir, ¿no? Porque a veces la gripe viene por la alergia también, ¿no? ¿Ya? Bien. La gripe es un mal alérgico. 11. El Perú es un país sudamericano. Esa es una idea principal, ¿no? Es un país sudamericano. ¿Ya? Y que puede ser de idea secundaria, el Perú es uno de los países subdesarrollados, podría ser, ¿no? Una idea secundaria. Es uno de los países subdesarrollados, ¿no? También el Perú es uno de los países ricos en lo que es fauna marina, ¿no? Porque tenemos riquezas en el mar peruano, ¿no? También podría ser, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy bien. Las estrellas. Las estrellas, idea principal, son cuerpos celestes que tienen luz propia, ¿no? Esa podría ser una idea principal, ¿no? Siempre han sido, ¿no? Cuerpos celestes que tienen luz propia, porque brillan, ¿no? ¿Y qué podemos decir como idea secundaria? Las estrellas son infinitas, que no las podemos ni contar, ¿no? Bien, infinitas. Vamos a la 123.
Ahí tenemos una notita que nos ponen. La idea principal siempre es una oración que especifica la idea más importante de un texto en torno al tema. Las ideas secundarias desarrollan una serie de ideas complementarias a la idea principal. ¿Ya? Muy bien. Nivel intermedio. Señala la alternativa que expresa la idea principal de los siguientes textos. 13. Aunque muchas personas piensan que los animales son como máquinas que se mueven por impulsos, instintos y reflejos, algunos científicos han probado que ciertos animales tienen sentimientos y que los expresan de forma parecida a los humanos. Por ejemplo, las jirafas pueden dar la vida por defender a su cría. Los osos enloquecen de alegría al jugar con una llanta. Un gato montés se muestra agresivo y furioso si alguien intenta arrebatarle su alimento. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Ya lo tenemos. La letra B. Algunos científicos han probado que ciertos animales tienen sentimientos que expresan de forma parecida a los humanos. Esa es la idea principal. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque los científicos son los que mencionan, ¿no? sus probabilidades en cuanto a los animales, ¿no? Que cómo se expresan, ¿no? Y que lo comparan a algunos con lo que somos los seres humanos, ¿no? Muy bien. La B entonces, 13. 14. Internet constituye una revolución equivalente a la que un día fue la invención de la imprenta. Una gran ventaja que ofrece es la de poder comunicarnos con el extranjero, pagando solo el costo de una llamada local. Entre otros servicios, Internet nos ofrece el acceso a una gran base de datos, algo así como un gran tomo de páginas amarillas, donde podemos encontrar de todo, desde una posibilidad de trabajo o negocios hasta la prensa diaria y la programación de televisión. A. Internet constituye una revolución equivalente a lo que un día fue la invención de la imprenta. B. Internet tiene tanta información que se parece a un gran tomo de páginas amarillas. C. Internet tiene la gran ventaja de que podemos comunicarnos con el extranjero. Entonces, la respuesta es la C. Internet tiene la gran ventaja de que podemos comunicarnos con el extranjero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la letra C es la respuesta, la que es la idea principal. Internet tiene la gran ventaja de que podemos nosotros comunicarnos ¿con quién? Con el extranjero, con diversos lugares, ¿no? Eso. De eso es lo que trata de hablar sobre Internet. De otras ideas ya serían secundarias, ¿no? Porque el Internet nos ofrece el acceso de una gran base de datos también, ¿no? También es otra idea, ¿no? Eso es lo cierto. Bien, ahora vamos a hablar sobre el ceviche, ¿ya? Ceviche. Disculpen, entró una llamadita. El ceviche. El ceviche es el plato favorito de la cocina peruana, reconocida como una de las mejores del mundo. Pero hay algo curioso. Existen diversas versiones en cuanto al origen y nombre de ese plato, así como las recetas para prepararlo. Unos dicen que el nombre proviene de la locución sea beach, utilizada por marineros ingleses. Otros dicen que deriva del pescado encebollado con limón, encebollado con limón, y de la unión de estos conceptos nace el encevichado, y de ahí ceviche. Algunos investigadores encuentran el origen en la palabra árabe sibech, que se refería a comidas ácidas. Sea cual fuera el origen o la denominación, lo cierto es que todos estamos de acuerdo con que el ceviche es un plato suculento, sabroso, vigorizante y sobre todo peruano. Leemos ahora las alternativas. A. ¿Existen diversas versiones en cuanto al origen y nombre del ceviche?
B. La cocina peruana es reconocida como la mejor del mundo. C. El ceviche es un plato suculento y sabroso. ¿Cuál es la idea principal de todo? Bien. Sí, lo más importante me parece tiene que ser el ceviche es un plato suculento y sabroso, ¿sí o no? Porque todos lo comen, lo preparan, ¿no? Y aparte que es reconocido también, ¿no? Como uno de los platillos de nuestra costa, ¿no? Entonces, la C sería la respuesta, la idea principal. Pero también las otras que mencionan acá son ideas secundarias, ¿no? Existen diversas versiones en cuanto al origen y nombre del ceviche, ¿sí? La cocina peruana es reconocida como el mejor del mundo. No, pues no estamos hablando de la cocina peruana, estamos hablando del ceviche, ¿no? Ya, entonces la C. 16. Los hombres de los tiempos remotos le atribuyeron al cometa Halley la facultad de influir y modificar el curso de la historia. Por ello, sembraba el pánico entre la población allí donde parecía. A lo largo del tiempo se han asociado al famoso cometa todo tipo de plagas, guerras, catástrofes, calamidades. También Moctezuma, emperador de los aztecas, interpretó su aparición como el anuncio de la decadencia de su pueblo y acertó porque poco después los españoles conquistaron el imperio azteca. A. ¿El cometa Halley es como un profeta? B. En tiempos antiguos el cometa Halley fue considerado un portador de malos presagios. C. Moctezuma, el emperador azteca, acertó al considerar al cometa Halley como un anuncio de la decadencia de su imperio. D. El cometa Halley ha inspirado la superstición de los hombres. Bien, entonces podríamos mencionar como idea principal: en tiempos antiguos el cometa Halley fue considerado un portador de malos presagios. ¿Ya? Entonces la B, ¿ya? Eso lo dice ahí, es la idea principal. 17. Es sabio que en la India los buscadores de perlas son capaces de llegar hasta profundidades de 35 metros sin ningún equipo técnico, oxígeno, máscara, etc. Para los submarinistas entrenados, la frontera se sitúa en torno a los 30 metros. La verdad científica es que hasta dicha profundidad, la capacidad torácica aguanta la presión del agua. Traspasado ese límite, el buceo puede ser mortal. A. ¿Es posible bucear hasta 40 metros? B. ¿Los pulmones de un buzo bien entrenado pueden aguantar mucha presión del agua? C. ¿Bucear a más de 30 metros de profundidad puede causar la muerte? D. ¿Los buscadores de perlas pueden ser a veces muy valientes y bien entrenados? Entonces la respuesta en cuanto a ese texto, la lectura, la idea principal sería: bucear a más de 30 metros de profundidad puede causar la muerte, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces ahora con el nivel avanzado. Un texto más. Después de leer el texto, señala lo que se te indica. Texto 2. La extraordinaria riqueza de flora y fauna de Israel puede ser atribuida a la situación geográfica del país y a la confluencia de 3 grandes zonas naturales. Aquí el área mediterránea se topa con la sabana y el desierto. Casi 400 tipos de pájaros, más de 150 especies de mamíferos y reptiles y alrededor de 3.000 variedades de plantas, 150 de las cuales son originarias de Israel, pueden ser halladas en sus confines, tal como sucede con los manzanos de invierno, los viñedos mediterráneos y las palmeras datileras del desierto, que crecen a pocos kilómetros de distancia, los unos de los otros. También los buitres y los halcones, leopardos y jabalíes, gacelas y camaleones viven en estrecha proximidad entre sí. En el otoño y la primavera, el cielo se llena de millones de aves migratorias, muchas de las cuales hacen un descanso en Israel, en su paso hacia otros climas. La pregunta es:
Indica el tema del texto leído. ¿Cuál será el tema del texto que acabamos de leer? Bien, el tema sería la flora y fauna de Israel, ¿sí? De Israel, porque está hablando de Israel en sí, ¿no? Que hay muchos animales y todo ellos, ¿no? 19. Piensa en el tema del texto que acabas de leer y marca el título más adecuado. ¿Israel posee casi 400 tipos de pájaros? B. La riqueza de flora y fauna de Israel. C. La variedad de la fauna en Israel. D. Israel posee 3 grandes zonas naturales. Bien. Entonces, según el texto que hemos leído, lo más adecuado sería la riqueza de la flora y fauna de Israel. Ese es el título más adecuado, ¿sí? La riqueza de la flora y fauna de Israel. ¿Ya? Claro, porque está hablando flora y fauna, no solamente flora. Entonces, eso tenemos que ver. Muy bien. 20. Señala la idea principal del texto leído. En Israel muchas especies diferentes conviven en el mismo hábitat. B. La situación geográfica de Israel facilita la existencia de millones de aves migratorias. C. Israel debe sus riquezas de flora y fauna a la confluencia de 3 grandes regiones naturales. D. La extraordinaria riqueza de flora y fauna de Israel puede ser atribuida a la situación geográfica del país. ¿Cuál de las 4 será la idea principal del texto leído? Bien. Bien, yo le he colocado acá la respuesta D. La extraordinaria riqueza de flora y fauna de Israel puede ser atribuida a la situación geográfica del país por su medio geográfico, ¿no? ¿Sí? Se atribuye a todo ello que tantas especies pues sobreabunden, ¿sí? Entonces, eso. Bien, entonces ahí tenemos, chicos, nuestras respuestas a las lecturas, textos, ¿sí? Bien, ahora sí, solamente espero que estés al pendiente de tu práctica más tarde. A ver, haré pues de repente un par de pequeñas lecturas de las cuales vas a identificar el tema, ¿no? La idea principal, y si hay idea secundaria y te pide también, ¿no? Sí, lo que se quiere es saber identificar ese tipo, o sea, la estructura del texto, ¿no? Un tema, ¿no? También a veces puede ser un título, ¿no? Que se concierne al tema. La idea principal, ya saben, lo más importante de todo el texto, y las ideas secundarias, otras ideas que pueden estar vinculadas a la idea principal. Es muy importante saber estos pasos para poder saber interpretar un texto, ¿no? Cuando leemos una lectura, cómo podemos saber cuál es el tema, cuál es la idea, principales o secundarias, ¿sí? Entonces es eso, ¿ya? Muy bien, chicos, espero que hayan entendido la clase del día de hoy. Mi deseo es que aprendan y al pendiente pues de sus prácticas y sus tareas me las envían, ya saben ustedes, como siempre, ¿no? No olvidarse de ello. Ya, cualquier duda, inquietud que tengan, me pueden llamar, ¿ya? Y sobre todo les pido hoy día miles de disculpas por la demora en cuanto a la llegada de los temas. Sé que por más que sea de plataforma, se tiene que enviar, pero tengo muchos inconvenientes, mis niños. El sistema virtual me está afectando ahorita bastante. Espero que sus padres me entiendan mis motivos. Quizás no lo puedo decir abiertamente, pero tengo muchas dificultades pequeñines. ¿Ya? De todo ello estoy cumpliendo y haciendo lo posible porque ustedes aprendan por ustedes. Entonces, solamente espero que repasen, lean, ¿no? Y ya saben, chicos, mi deseo es que aprendan. ¿Ya? Cuídense mucho, mis aprecios a todos ustedes, a sus padres, y pues que tengan un buen día. Muchas gracias.